Bueno, en el caso de una molécula que tenga una molécula diatómica, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, ¿sí? El cloro está en el grupo 7 de la tabla periódica y el hidrógeno en el grupo 1. Forman un enlace. La molécula es una línea, ¿sí? Y el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Si se fijan, la electronegatividad del cloro es mayor que la del hidrógeno. El cloro tiene un 3,0 de electronegatividad y el hidrógeno 2,1, dando una diferencia de 0,9. Es una diferencia bastante significativa. Lo que quiere decir esto es que va a haber un dipolo positivo en el hidrógeno y un dipolo negativo en el cloro, y el momento dipolar se va a dar de esa forma, ¿sí? Entonces ahí no hay un sistema de vectores, porque el momento dipolar queda completamente hacia allá. Otro caso, ¿sí?, que podemos analizar, ¿sí?, es la molécula de flúor, de diflúor, por ejemplo, donde yo tengo que cada flúor está formado por 7 electrones de valencia. Entonces está formado por un enlace covalente, ¿sí? Un enlace covalente, y esto se representa de esta forma. A cada flúor le quedan electrones libres. Pero ¿qué pasa? La electronegatividad de este flúor es 4,0 y la de este también es 4,0. Entonces, en ese caso, como la electronegatividad de los dos átomos que conforman la molécula es igual, ¿sí?, es igual, no va a haber un átomo que atrae más a los electrones que el otro. Por lo tanto, la densidad electrónica alrededor de cada uno de ellos en la molécula va a ser homogénea. Por lo tanto, acá no va a haber dipolos, el enlace es covalente apolar y no tiene momento dipolar. O sea que acá no hay momento dipolar, hay enlace covalente apolar y no hay momento dipolar. Acá sí hay momento dipolar. ¿Ah? Ahí sí había momento dipolar. Bien, entonces, en el caso del diflúor, el dioxígeno, el dinitrógeno, el dihidrógeno, todas las moléculas que son sencillas, son sustancias simples, como por ejemplo estas que se las pongo acá, N2, O2, Cl2, todas esas moléculas que están formadas por dos elementos iguales, por dos átomos iguales, que son sustancias simples, el enlace va a ser covalente apolar, no va a tener polos, la electronegatividad de los dos es igual y por lo tanto no va a haber momento dipolar, ¿sí? Son moléculas apolares. Punto. Después tenemos el caso de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, como el metano, por ejemplo, tenemos que la diferencia de electronegatividad es sumamente baja, es de 0,4, porque el carbono tiene 2,5 y el hidrógeno es 2,1. Es una diferencia de electronegatividad muy escasa que durante mucho tiempo se ha venido considerando de que el enlace es covalente apolar, ¿sí?, aunque tiene una pequeña diferencia de electronegatividad. Sin embargo, por ejemplo, si yo analizo el metano, está formado por un carbono y 4 enlaces con hidrógeno, con ángulos, todos estos ángulos son de 109 grados y medio, todos, todos los ángulos que yo pueda elegir dentro de esta molécula tiene el mismo ángulo. Entonces
no tiene, es una molécula completamente apolar, ¿sí? La molécula de metano es apolar. En general, todo lo que son las cadenas, llamadas cadenas R, cadenas alifáticas, que tienen solamente carbono e hidrógeno, son consideradas como cadenas completamente apolares. Y cuando se siga estudiando química orgánica en sexto, van a ver que la parte de una molécula que está formada por una larga cadena hidrocarbonada es completamente apolar. Y eso tiene consecuencias en sus propiedades, porque si es apolar, entonces no va a ser afín con el agua, por ejemplo, porque el agua es polar. Entonces hay un dicho, una frase muy usada en química, que es que lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar se disuelve en lo apolar. Por eso es que yo puedo decir que si yo mezclo aceite con querosén, por ejemplo, son líquidos mayoritariamente formados por compuestos apolares, entonces va a haber mezcla. Pero si yo mezclo aceite y agua, no va a haber mezcla, son inmiscibles, porque son incompatibles por su polaridad. Por eso es importante estudiarlo a esto.